Muy buenos días, ciudadanos despiertos del país del interior que no acepta silencios. Comenzamos de nuevo, la cinta giró, las mismas promesas, distinto color. Muy buenos días, grita el corazón cuando tu historia simple se vuelve clamor. Desde el pueblo más pequeño hasta el puerto y la estación, un hilo de preguntas te cruza la razón. Periodismo crítico sin fronteras, abre ventanas donde hay pared. Todo oculto se queda afuera cuando la verdad se quiere ver. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición. Lo es, país del interior sin fronteras, ya nadie nos detendrá esta vez. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y esta vez nos vamos a la capital neuquina para hablar de un tema que hace tiempo ya que viene teniendo en la cabeza de los vecinos la pregunta de qué pasó, ¿sí? Se quejan de montos abusivos, de que el aumento es tremendamente sideral y que no hay con qué pagarlo. Pero para eso vamos a estar hablando con la concejal Karina Rojo, de Pluralistas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Karina? Buenos días, Ricardo Huarte le habla. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un saludo también muy grande a toda tu audiencia. Gracias por este llamado. Gracias. Primero preguntarle, ¿no? ¿Cómo es que nace este proyecto? ¿Quiénes son los que acompañan? Porque para que pase al recinto debe haber tenido o 7 o más apoyos, acompañamientos por parte de otros concejales. Excelente. Sí, en realidad este proyecto nosotros el año pasado, cuando el órgano ejecutivo municipal presenta el proyecto de ordenanza tarifaria, que es la ordenanza que establece todos los tributos que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Neuquén tenemos que abonarles al ejecutivo, nos damos cuenta que hay algunos tributos en los cuales los aumentos establecidos fueron realmente considerables. Por esa razón, en ese momento, en la sesión en la que se aprueba la ordenanza tarifaria, nosotros votamos en contra. Luego, en enero, ya con el diario del lunes, como digo yo, estos aumentos se vieron reflejados en los bolsillos de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Neuquén. Y especialmente repercutieron considerablemente en la tasa al servicio de la propiedad inmueble, que es la conocida como servicios retributivos, que tiene que ver completamente con lo que es limpieza urbana, todo lo que es limpieza de plazas, bueno, todo esto que repercute de lleno en lo que es lo urbano. Esa tasa específicamente, los montos mínimos fijados en esa ordenanza tarifaria fueron considerablemente superiores a los mínimos establecidos en la tarifaria del año 2025. Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén está distribuida en 8 zonas y en la zona 1 pasaba el monto mínimo de 10.200 por el servicio de la propiedad inmueble a 90.000 pesos. Ese es el monto mínimo a abonar. Entonces, nosotros frente a toda esta situación, más allá de que nos opusimos en aquel momento en diciembre, en enero presentamos un proyecto de modificación de esa ordenanza para volver a abrir el debate frente a la cantidad de vecinos que incluso se presentaron en el monumento a San Martín. Exacto, hicieron sí. Toda una presencia. Claro, entonces presentamos este proyecto de modificación de esta ordenanza para que se apliquen en estos montos mínimos
El INDEC, lo que establece el 38,5%, establece la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia del Neuquén. Este proyecto se presentó, se trabajó en la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. ¿Quién lo presentó, Karina? Los presentamos 3 bloques del Consejo Deliberante: el bloque pluralista, el bloque de la coalición cívica ARI y el bloque de Libertad Avanza. Esos 3 bloques presentamos este proyecto teniendo en cuenta la cantidad de vecinos y de vecinas que nos hacían un montón de planteos. Como vos decías recién, no nos podemos pagar porque pasaron de 20.000, 13.000 pesos a 90.000 pesos, 90.720, incluso. En algunos casos venía para pagar los primeros 6 meses, se pasaba de 90.000 pesos a 600.000 y en algunos casos hasta 1.800.000. Exactamente. Era realmente tremenda la suma a pagar en estos, incluso con el descuento del 10%, que es por pago adelantado, los montos quedan en 500.000 pesos. Esa es la realidad. Hoy, así como está establecida nuestra ordenanza tarifaria en la ciudad de Neuquén, esos son los montos aplicables. Y más allá de que hubiera un botón de descuento neuquino, lo que nosotros planteamos concretamente es que el botón de descuento neuquino depende de un trámite que tiene que hacer el vecino. Claro. Y que quien no hace el trámite queda en una situación de desigualdad y de desprotección. O sea, en todo caso tendría que haber sido generalizado esto, porque si no, queda sujeto a la decisión y la voluntad de una persona de que tenga que hacer un trámite. Entonces nos parecía realmente hasta incluso desigual para los vecinos y las vecinas. Así fue aprobado en diciembre y por ende nosotros en este proyecto planteamos la vuelta, la aplicación del índice de la Dirección de Estadísticas y Censos y por ende que se tome un aumento que es el aumento real, como mucho, estimable en un 40%, pero no un 800% como se estableció en la normativa tarifaria para aplicarse este año. Por eso claro, y hablando, Karina, sobre la razonabilidad de ese aumento, que también es preocupante por parte de todos los ciudadanos de Neuquén, ¿sí? Teniendo en cuenta que los vecinos consideran abusivo el incremento determinado a fines del 2025, ¿cuáles son, según su opinión, los indicadores técnicos o de costos operativos que justificaron inicialmente ese porcentaje de suba en la ordenanza tarifaria? Porque por lo menos para aprobarla tienen que haber mostrado eso. Bueno, eso fue uno de los grandes temas, porque después de que apareció esta cuestión en enero, se planteó claramente que el valor de, por ejemplo, lo que sale el costo de limpieza urbana, importaría un sinceramiento del valor de ese costo, ¿no? Salió, el Ejecutivo, pero realmente en los tiempos en que se trabajó este proyecto, el proyecto de tarifaria, en las comisiones, en la Comisión de Hacienda, eso no fue planteado. Directamente fue planteado directamente la necesidad del aumento. De hecho, el Ejecutivo lo manda en 120.000 pesos el monto mínimo, por ejemplo, en zona 1, y se baja luego a 90.000 porque realmente era tremendamente desproporcionado a lo que se aplica en casi toda la ordenanza tarifaria. Se aplica el 40% del índice de aumento en todos los demás tributos. Solamente en retributivos, que es un tributo general, casi universal, porque todos pagamos retributivos, y uno de los otros impuestos de los otros tributos patente. Que toca es patente, y el que toca es todo lo que tiene que ver con licencia comercial. Claro. Ese también lo toca porque afecta lo que son los pequeños contribuyentes, afecta lo que es monotributo, y en las categorías aumenta considerablemente también. Por eso nuestro proyecto también repercute en esos montos donde se aplica casi un 300% de aumento, que sigue siendo desproporcionado. Entonces, de parte del Ejecutivo lo que se planteó es ese sinceramiento de ese tributo, pero porque lo que planteaban es, bueno, estuvo subsidiado el servicio de limpieza.
o sea, todo lo demás lo ponía el Ejecutivo a manera de subsidio. Pero lo que nosotros planteamos es, si estuvo subsidiado, nunca se nos informó, nunca se les informó a los vecinos y las vecinas cuánto era el subsidio que tenía el tributo. O sea, ¿cómo podía Claro, pero ser en la factura, claro, en la factura jamás viene remarcado que hay o un ítem en donde dice subsidio tanto. exactamente, por eso es que a nosotros, o sea, si esto surge después de este aumento considerable, lo que también deja abierto es la posibilidad, bueno, pero ¿cuánto de transparencia hay en cómo se sinceran esos tributos para los vecinos y las vecinas? Porque entonces nosotros no conocemos efectivamente el valor. Bueno, nosotros sí, pero por ahí los vecinos y los vecinos no conocen efectivamente el valor de lo que sale la prestación de ese servicio público. Y si realmente hay una porción que es subsidiada, ¿cuánto equivale a eso? Entonces, bueno, desde esa mirada, nosotros decimos, bueno, esto que sigue siendo desproporcionado, en tanto faltó el sinceramiento, la transparencia, y además estaban junto con una ordenanza de presupuesto donde se planteaba un superávit. Exacto, ahí quería llegar, concejal, porque resulta que el gobierno de Mariano Gaido siempre plantea respecto de las arcas municipales que hay superávit. Si hay superávit, entonces, ¿cómo se entiende que haya una necesidad urgente de un aumento tan abusivo? Exactamente, esa doble lectura también es lo que nos lleva a nosotros como concejales a decir, bueno, ¿por qué justo un tributo que es generalizado, además de ser generalizado, por qué este tributo aumenta casi en un 800% de aumento? Entonces, eso es lo que nos lleva a plantear esto con una lectura donde el presupuesto, la ordenanza de presupuesto, te da que hay un superávit. Entonces, esa doble lectura no nos cuadraba, o sea, no nos cuadra, es la verdad, que obviamente sabían que esto iba a repercutir de manera negativa y por eso agregan lo del botón de descuento neuquino, pero aún así, aún con el descuento neuquino, hay un porcentaje, casi un 300% de aumento. Aún a las personas que llegan y acceden al descuento neuquino, el aumento es sumamente superior al 38,5% que fue el aumento anual de la Dirección de Estadísticas de Censo, y ponele un 40% de aumento, que era lo que tendría que haberse aplicado y se aplicó en todos los demás tributos de la tarifaria, salvo en algunos específicos como esto, patentes, licencias, que son generalmente generales, o sea, justo en los tributos que son más generales se aplica estos aumentos abusivos y desproporcionados, y por ahí en los otros tributos que son más específicos solamente un 40%. Entonces, claro, sí. Karina, una mirada ciudadana es simple. Aumentan los impuestos en donde la generalidad hace la posibilidad de mayor recaudación, sin lugar a dudas. Es por eso que lo han hecho así. Pero y pensando en que la gente no iba a decir absolutamente nada, logró que el ciudadano se reuniera en el lugar emblemático que es el Monumento a San Martín, sí, a reclamarle al intendente sobre estas tasas abusivas, sin lugar a dudas. Totalmente. Esto que vimos en la gente realmente nos llevó y nos motivó a presentar este proyecto en enero, inclusive lo presentamos, se trató en comisión, nosotros no es que necesita las 7 firmas, sino con 2 firmas de 2 concejales de esa comisión de Hacienda, puede, cuando está en 3 reuniones, pasar al recinto. Así que bueno, eso todavía lo tenemos, se va a votar este jueves próximo, no mañana, el jueves que viene en la sesión, y esperemos por ahí torcer algunas decisiones de algunos concejales, pero bueno, el oficialismo ya fue claro en sostener este aumento, y bueno, la verdad es que es muy difícil modificar este criterio. Hoy el conocimiento de que se presentaron en el expediente, para ingresar al expediente, las 1.500 firmas que se tomaron en el monumento, y eso también es
funciona también como un mecanismo de que el órgano ejecutivo municipal y el oficialismo pueda mirar que realmente hay mucha gente afectada con estos aumentos y que realmente necesitamos dar vuelta atrás en esta decisión y poder modificarlo. Incluso nosotros planteamos la retroactividad en enero, cosa de que quien lo haya pagado se pueda aplicar a futuras cuotas, pero la realidad es que hoy, en cómo está la situación de la gente, donde hay un inmenso endeudamiento, la gente saca préstamos para pagar tarjetas de crédito, paga con tarjetas de crédito la comida, estamos en una situación bastante delicada y bueno, es por demás abusivo tal vez o desproporcionado seguir insistiendo en sacarle el dinero a los contribuyentes que a veces no dan más, ¿viste? Y sobre todo, bueno, hay gente con mucha vulnerabilidad en nuestra ciudad. Es difícil entender de que el gobierno municipal pretenda en estos momentos donde tanto jubilados como trabajadores en actividad no han recibido en forma anual un aumento de salarios de la magnitud de lo cual se pretende aumentar las tasas retributivas, ni tampoco siquiera con el posible entendible 40%, porque nadie pudo recibir un aumento de 40% en los salarios. ¿De qué manera podrían llegar a pagar cuando las cosas están como usted comentaba recién? Tal cual, en eso coincidimos plenamente. El índice de aumento de los salarios ha sido totalmente desproporcionado a lo que han aumentado las cosas en líneas generales, o sea, casi todo. Y sobre todo en una ciudad como Neuquén, que es una ciudad cara, diríamos nosotros, en tema alquiler, en tema vivienda, en tema consumo. Bueno, esas cuestiones repercuten de lleno en el bolsillo de los vecinos y de las vecinas, y son cuestiones que nosotros como concejales tenemos que tener esa sensibilidad para darnos cuenta de cómo es realmente la situación económica, y si decimos que hay un superávit, poder ir con ese superávit a satisfacer necesidades reales de las personas, o sea, ver concretamente qué es lo que efectivamente están necesitando, y creo que hoy el tema social es realmente importante. Esto que usted dice, sin duda es muy importante, porque la realidad está muy, muy difícil para la mayoría de la gente, y bueno, ir con un aumento desproporcionado en una tasa, en un tributo que es generalizado, me parecía que no era el momento, no corresponde, y por eso es que este proyecto apunta a poder tocar un poco esa sensibilidad de los concejales, de los más concejales, y poder modificar esta ordenanza que tanto perjudica a los demás vecinos y vecinas. Esa es fundamentalmente el objetivo. Sí, Karina, otra pregunta que se hacen los vecinos sin lugar a dudas es cómo no se puede sostener la tarifaria, por ejemplo, no se puede sostener los impuestos retributivos en general, pero se planea realizar un estadio como el Neuquén Arena. ¿De dónde sale toda esa plata y por qué la plata que le hace falta al municipio tiene que salir de los bolsillos de los vecinos? Tal cual, no, es justamente un poco mirar un poco eso. Creo que hay que apuntar a lo que son los privilegios, las cuestiones verdaderamente importantes y los que hoy está atravesando la realidad de la gente. O sea, esa es lo que debería ponderarse como primera medida. Obviamente lo otro tiene inversiones privadas y todo lo demás, pero la realidad de la gente es palmaria, y yo creo que eso es lo que tiene que considerarse, sin ninguna duda. Teniendo en cuenta la última pregunta, así la dejo seguir trabajando, concejal, teniendo en cuenta que los vecinos, a muchos concejales le da miedo tener un diálogo con ellos o recibirlos en una audiencia pública o cuestiones así. Usted en este momento, ¿qué es lo que le diría a los vecinos si usted estuviera en el Monumento San Martín con esa cantidad de ciudadanos que se reunieron para hablar de este tema sobre lo que se va a tratar el próximo jueves? En realidad, lo importante para los vecinos es que, obviamente, que se manifiesten. Yo creo que hay distintos
distintas formas de participación ciudadana. La banca del ciudadano es una manera, donde puede venir al recinto y poder dar sus opiniones. Esa es una de las formas, la banca del vecino. Después tenemos otras maneras de participar, lo que piden a veces las audiencias públicas. Son distintas formas en que los vecinos pueden hacerse escuchar. Eso claramente son esas garantías que tienen los vecinos y las vecinas para hacerse escuchar. De mi parte y desde el bloque pluralistas, nosotros sostenemos que es fundamental generar mecanismos de protección de los vecinos, sobre todo los temas económicos, porque son los temas más sensibles para la gente, sin ninguna duda. Y la tarifaria o la ordenanza de presupuesto, donde tenemos que hacer un control muy de lleno, tenemos que estar muy atentos ahí como concejales y concejalas para que, bueno, estas cuestiones no vuelvan a suceder, porque el tema es que si este aumento hoy se consolida en esta ordenanza como está consolidado, se va a consolidar también ya para años posteriores. O sea, ya el tarifazo, digamos, el aumento considerable ya quedó establecido en la tarifaria. Claro. Desde el año que viene se va a seguir sosteniendo un aumento del índice de precios al consumidor sobre este gran aumento que hubo este año. Entonces, o sea, esto es como una bola de nieve. Entonces, es importante que los vecinos y las vecinas obviamente acompañen. Hoy se presentaron estas 1.500 firmas para ingresarlo al expediente y que pueda ser evaluado también por todos los concejales, los 18 que vamos a votar esta norma el jueves que viene. Pero bueno, lo importante y fundamental es que los vecinos puedan seguir insistiendo de alguna manera en estas cuestiones, porque tiene que ver con lo que nos pasa a todos y a todas. O sea, yo creo que eso es fundamental. Concejal, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por charlar con el ciudadano a través de FM Cosmos del programa Sin Fronteras. Quien le habla, Ricardo Huarte, le agradece totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ricardo, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Y bueno, y que sepan que cualquier cosa estamos ahí en el Consejo Deliberante para escucharlos y para trabajar en conjunto también con los vecinos y las vecinas, todo lo que ustedes necesiten y tengan que plantear, que son muchas cosas en la ciudad que hay que seguir trabajando sin ninguna duda. Así claro. Que bueno, un saludo enorme y muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta siempre. Nos volvemos a encontrar, vos y yo.